Hoy continuamos con nuestras clases de farmacocinética dentro de la farmacología. Habíamos visto en clases anteriores los dos primeros pasos del proceso farmacocinético, que era la liberación y la absorción. Hoy vamos a dedicarnos a hablar del tercer paso, que es la distribución de los fármacos una vez que ya han sido absorbidos y están en el plasma sanguíneo, cómo el movimiento circulatorio distribuye por todo el organismo a estos fármacos. Y después iremos estudiando la fase de biotransformación y la de excreción. Pero primero entonces vamos a dedicarnos a ver aquí la fase de distribución. Para ello tenemos que decir el concepto de lo que es distribución, pues la palabra lo indica. Es precisamente la repartición que hace el sistema circulatorio una vez que ya ha pasado al interior del torrente vascular, ha pasado el fármaco que ha sido absorbido. El torrente vascular, entonces la circulación se encarga, el aparato circulatorio se encarga de distribuir por todos los tejidos y órganos a este fármaco, ¿verdad? Esta distribución va a depender mucho del gasto cardíaco. El gasto cardíaco, que saben ustedes que normalmente en una persona adulta normal es aproximadamente de 4,5 a 5 litros por minuto, ¿verdad? Y de la fuerza contráctil del corazón depende el flujo sanguíneo global que se reparte por todo el organismo y allá adentro va el fármaco. Este fármaco que ha sido absorbido está siendo impulsado por el aparato cardiovascular en todas las redes vasculares y cada territorio, cada órgano, cada aparato pues tiene su distribución, su riego sanguíneo y al cual va a ir a parar precisamente una cantidad determinada de este fármaco. Hay órganos que tienen mayor vascularización que otros y lógicamente van a recibir, como tienen una mayor entrada de vaso sanguíneo y de torrente vascular, van a recibir una mayor cantidad del fármaco que otros en el inicio mismo del proceso de distribución. Digamos que aquí, por ejemplo, el corazón que precisamente las dos primeras arterias que parten de la arteria aorta, las dos primeras ramas son las coronarias, por tanto, por ahí, y que son de bastante calibre, pues el miocardio va a recibir una buena cantidad del fármaco, contribuyendo a que este tejido pues se sature del fármaco absorbido con relativa prontitud. Otros órganos que tienen inclusive mayor flujo sanguíneo, como el cerebro, por ejemplo, el sistema nervioso, va a recibir una cantidad de sangre importante. Son 4 arterias importantes que irrigan al cerebro. Tenemos las 2 arterias carótidas internas y las 2 vertebrales. Una buena cantidad de sangre va a partir por ahí y llevando al fármaco también. Por tanto, este tejido, este sistema, va a recibir en los primeros minutos una saturación importante, que ya hablaremos de ello también. O sea, va a haber un desvío importante de toda esta cantidad de fármaco que se ha absorbido, va a ir a parar en los primeros minutos también hacia los territorios del sistema nervioso. Indudablemente que hacia el hígado va a ir a parar una buena cantidad también de fármaco a través de la circulación, la arteria hepática. Además, el hígado recibe a través de la vena porta. Bueno, aquí va a entrar una cantidad importante también de fármaco en los primeros minutos. Hígado, pongamos acá, va a recibir una buena cantidad de sangre con el fármaco también. Por supuesto, el riñón, que recibe prácticamente la cuarta parte del gasto cardíaco, casi un 22%, 23% del gasto cardíaco, de este gasto cardíaco, lo recibe también el riñón, o sea, los riñones. También es otro órgano que va a recibir en los primeros minutos hacia estos tejidos
va a llegar una buena cantidad del fármaco, produciendo también presencia del mismo en estos tejidos. Por tanto, estos tejidos y algunos otros también que tienen buena irrigación van a recibir una buena cantidad de fármaco en los primeros minutos. En esos primeros minutos, otros tejidos que tienen menos índice de flujo sanguíneo, como son, por ejemplo, el músculo, el hueso, tejido adiposo, la piel. Hay otras vísceras también que reciben menos. Pero bueno, estos van a recibir en ese primer tiempo una cantidad más exigua del medicamento, del fármaco que se absorbió. Por tanto, en esos primeros minutos todavía aquí no, en estos tejidos no va a haber una presencia, no va a haber una distribución muy representativa o muy significativa del fármaco, ¿verdad? Estos tejidos, que son los que más vascularización tienen, son los que más van a recibir en esos primeros minutos. Claro que posteriormente, una vez que esto se sature, pues lógicamente ya va a haber un equilibrio entre la sangre y estos tejidos. Aquí va a haber un equilibrio, llega un momento, hay un equilibrio, y lógicamente estos otros tejidos van saturándose más a continuación, más paulatinamente, pero también van saturándose. Lo que quiero significar importantemente aquí es que la distribución de los fármacos no es, como podríamos pensar, tan uniforme como podríamos pensar nosotros de inicio, como por ejemplo la distribución que ocurre de alguna sustancia que pongamos nosotros en un recipiente líquido. Y digo esto por lo siguiente: nuestro organismo podemos considerarlo como un gran recipiente líquido, solo que este líquido está dividido en compartimientos. Tenemos un compartimiento intravascular, que es parte del líquido extracelular, tenemos el líquido intersticial, que es la otra parte del líquido extracelular, y tenemos el líquido intracelular, ¿verdad? Son compartimientos acuosos. Sin embargo, la distribución en estos compartimientos acuosos no es muy uniforme, como están viendo ustedes. No es lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros dejamos caer una gota de tinta en un recipiente de agua, vemos que esa tinta empieza a distribuirse, empiezan las moléculas estas a meterse entre las moléculas de agua, y cuando pasa unos instantes, pues ya está uniformemente distribuido el colorante en el seno del líquido. Nosotros somos como si fuéramos un recipiente de estos también de líquidos, solo que estamos divididos en compartimientos por membranas, y estas membranas tienen sus características, y las constituciones de los tejidos mismos que están en el espacio intracelular también tienen sus disímiles características también, y esto hace que la distribución de los fármacos no sea tan uniforme como sería en un continente líquido como este, la distribución de una sustancia que difunde a los mismos, ¿verdad? Entonces, la distribución no ocurre de una manera plenamente uniforme como aquí. Tiene sus características y es debido precisamente al hecho de que existen membranas dividiendo estos compartimientos, como son las membranas de las células endoteliales, que no son exactamente iguales. Las paredes de los capilares de todos los tejidos no son exactamente iguales en algunos aspectos. Tenemos el líquido intersticial, que tiene sus características también. El espacio extracelular intersticial tiene sus características también, en dependencia del tejido en que estemos. Y tenemos el líquido, las membranas del compartimiento celular, las membranas de las células, independientemente que son semejantes en todas las células, pero tienen sus características, así como el interior de cada de los citoplasmas de las células de los distintos tejidos tiene sus particularidades. Y estos son los factores que van a intervenir en una distribución no tan uniforme de inicio, ¿verdad?, del fármaco que es llevado por el torrente sanguíneo hacia estos tejidos.
Eso es una cosa que queríamos nosotros estresar, o sea, puntualizar, hacer bastante hincapié. Estas divisiones en compartimientos que tenemos en los componentes del líquido, de los líquidos del organismo, pues tienen estas características. Entonces, vamos a enumerar ahora aquí cuáles son los distintos factores, precisamente que tiene que ver con estas cosas que intervienen o que influyen en la distribución de los fármacos. Vamos a enumerarlos aquí. Y pongamos entonces factores que influyen en la distribución de los fármacos. Bueno, tal y como habíamos señalado al principio, aquí, tenemos que situar aquí el índice de flujo sanguíneo de cada órgano y tejido. Ya vieron ustedes, cómo el hecho de tener mayor cantidad de vasos sanguíneos, por tanto mayor entrada de sangre, el gasto cardíaco, que no es más que el flujo sanguíneo global, se distribuye más rápido y de inicio más hacia aquellos tejidos, aquellos órganos, aparatos, vísceras que tienen mayor cantidad de flujo sanguíneo. Por tanto, el flujo sanguíneo es un factor importante, básico, en la distribución. Fíjense cómo estos órganos reciben de inicio mayor cantidad que lo que van recibiendo estos, y estos, para que se saturen de forma semejante a como se están saturando estos, tiene que pasar más tiempo hasta que se equilibre más o menos las concentraciones en esos tejidos. Bueno, tenemos que también, cuando ya este fármaco se absorbió y está allí en el plasma, como vimos ayer, que ya va a empezar a distribuirse dentro mismo del compartimiento intravascular en el plasma sanguíneo, vamos a tener que los fármacos van a tener cierto grado de afinidad, depende mucho del fármaco, con las proteínas del plasma. Ese es otro factor. La unión, porcentaje de unión del fármaco a las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas son las albúminas y las globulinas, ¿verdad? Entonces, hay muchos fármacos que tienen un porcentaje de unión alto a las proteínas plasmáticas. Otros tienen un porcentaje de unión a las proteínas plasmáticas mediano, otro más pequeño, en fin, no es uniforme. Pero bueno, va a haber fármacos con un gran porcentaje de unión a las proteínas plasmáticas. Nosotros tenemos que señalar, bueno, las proteínas plasmáticas, como saben ustedes, están las globulinas, están las albúminas, que son las más abundantes y grandes, y están las globulinas. Los medicamentos, como ya habíamos dicho, desde el punto de vista físico-químico, tienen la característica de ser, algunos se comportan como ácidos débiles, otros se comportan como bases débiles. Generalmente, los medicamentos ácidos débiles tienen afinidad por las albúminas, y aquellos que son bases débiles, pues generalmente a las alfa-1 globulinas tienen mayor afinidad. Ahora bien, ocurre lo siguiente, y esto es también bastante interesante, el hecho de que estos
esta unión va a tener algo muy peculiar. Si representamos aquí el vaso sanguíneo, ¿verdad?, y un poco desmesuradamente grande el tamaño de las globulinas, vamos a tomar de las albúminas, vamos a tomar a las albúminas que son las más abundantes, ¿verdad? Bueno, pues vamos a representar moléculas de albúmina aquí, algunas moléculas de albúmina aquí, ya les digo, extremadamente grandes para poder utilizarlas en la explicación. Y vamos a decir lo siguiente. El año anterior, cuando dimos fisiología, que hablábamos de la unión que tenían las hormonas con las proteínas plasmáticas, en este caso eran básicamente con globulinas, pues habíamos dicho que se establecía un equilibrio entre el porcentaje de unión de esas hormonas a las proteínas plasmáticas y una cantidad libre que iba disuelta en el plasma sanguíneo, y que esto era un equilibrio que se mantenía entre esa fracción unida y esta fracción libre en el plasma. Pues bueno, aquí con los fármacos y las proteínas plasmáticas ocurre exactamente igual. Si representáramos nosotros aquí al fármaco unido a las proteínas plasmáticas, por ejemplo, tendríamos, vamos a representar aquí así, tendríamos muchas moléculas en este caso. Este sería un fármaco que tiene un porcentaje alto de unión a las proteínas plasmáticas, ¿verdad? Ahora, ese porcentaje de unión a las proteínas plasmáticas va a estar en equilibrio. Esa fracción unida a la proteína plasmática va a estar en equilibrio con una fracción libre que vamos a tener no unida aquí, ¿verdad? Como ven ustedes, la fracción que está unida a las proteínas plasmáticas es mayor que la fracción libre. A esta le llamamos fracción ligada a las proteínas plasmáticas, y esta es la fracción libre. ¿Qué importancia tiene esto? Pues mucha. A medida que la sangre va circulando por los capilares de los tejidos, es precisamente la fracción libre la que es capaz de difundir, de salir a través de las membranas endoteliales y de los poros del endotelio hacia las células del tejido para empezar a saturar ese tejido y que las células empiecen a recibir ese medicamento. ¿Verdad? Es esta fracción libre la que escapa. Esta no puede escapar porque está unida a las proteínas plasmáticas. En este caso, ¿verdad?, a medida que, digamos, van desapareciendo estas moléculas de aquí, como hay un equilibrio, pues sencillamente van desprendiéndose, para mantener ese equilibrio, van desprendiéndose moléculas de acá para sustituir a las que ya difundieron. Y esto sigue a lo largo del tiempo difundiendo y, bueno, siguen reponiéndose esa fracción libre. Entonces, claro, un fármaco que tenga un porcentaje alto de unión a las proteínas plasmáticas va a tener la posibilidad de mantener una fracción libre circulando mayor tiempo que un fármaco que tuviera un porcentaje de unión a las proteínas plasmáticas pequeño con una mayor fracción libre. Si fuera, digamos, al revés, que tuviéramos aquí una fracción libre muy abundante, superior a la fracción unida a las proteínas plasmáticas, muy superior a las proteínas plasmáticas, pues, claro, en la medida en que esto fuera fluyendo hacia los tejidos, claro, aquí se iba a producir la sustitución de nuevo. Pero esto va a seguir. Y bueno, aquí van a seguir sustituyéndose. Pero esto se va a acabar, esto se va a terminar. Este almacén que hay aquí se va a terminar en un tiempo mucho más corto que en el otro ejemplo, donde era más concentrada la fracción en las proteínas plasmáticas. Por tanto, un fármaco como este, que tenga un pequeño porcentaje de unión a las proteínas plasmáticas con una fracción libre más abundante, al contrario del que vimos al principio, pues va a durar
circulando en sangre, ¿verdad?, a fracción libre constante, menor tiempo que lo que va a circular un fármaco que tenga un alto porcentaje de unión a las proteínas plasmáticas y que va a mantener una fracción libre constante circulando por más tiempo porque tiene el respaldo de aquel componente que está unido a las proteínas plasmáticas que constantemente lo está sustituyendo y que es bien numeroso y por tanto a lo largo del tiempo pues puede mantener esa situación, ¿verdad? Entonces esa es la importancia que tiene este aspecto del porcentaje de unión a las proteínas plasmáticas, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es otro factor, ¿verdad? Ese es un factor que influye indudablemente en la distribución de los fármacos, como hemos visto, y esa es la razón. Vamos entonces a tener aquí otro, y es la afinidad del fármaco por componentes tisulares. Quiere decir, por determinadas moléculas que están en las membranas o en el interior, en el citosol de las células de ese tejido, ¿verdad? Eso hace con que con determinados medicamentos pues se concentre más en determinado tejido que en el resto, porque hay una afinidad química importante del fármaco con determinados componentes moleculares que son afines y permiten la unión y la permanencia por un tiempo determinado mayor en ese tejido que en los otros y por tanto se va concentrando más en uno que en otro. Ese es un aspecto importante aquí en esto. Podemos citar algunos ejemplos. Por ejemplo, miren, tenemos el ejemplo de un antipalúdico que se llama quinacrina. La quinacrina pues tiende a concentrarse en los primeros tiempos mucho dentro de los hepatocitos, en el hígado, ¿verdad? Tiene una afinidad grande por componentes que están dentro del hepatocito y eso hace que se mantenga dentro y por supuesto eso contribuye notablemente a combatir a las formas estas parasitarias del Plasmodium en el hígado. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo ustedes de cómo esta afinidad pues se utiliza también, ¿verdad?, con el objetivo precisamente terapéutico de atacar al Plasmodium. Otro ejemplo que puedo ponerles de esto es el caso, por ejemplo, hay un antimicótico que se llama grisiofulvina que se utiliza para combatir micosis y tiene una tremenda afinidad por algunos componentes sulfidrílicos que están en la queratina de las uñas y esto hace que se concentre notablemente la grisiofulvina en las uñas y esto hace con que se pueda atacar al hongo con mayor intensidad, ¿verdad?, con este fármaco en las uñas. Podemos citar ejemplos de otro factor importante aquí. Por ejemplo, vamos a poner aquí en el cuarto lugar, vamos a poner aquí el efecto de depósito en el tejido adiposo. Otro ejemplo que yo les iba a poner aquí en la afinidad del fármaco por componentes tisulares, por ejemplo, las tetraciclinas, que son antibióticos, también tienen una afinidad tremenda por fijarse a nivel del tejido óseo, de la matriz de sales, hidroxiapatita, etcétera, que tenemos en el espacio extracelular, allí en el tejido óseo, y esto hace con que se mantenga más tiempo localizada en ese lugar. Ese es otro ejemplo que les puedo poner de esto que está acá. Pero bueno, efecto de depósito en el tejido adiposo. Esto suele ocurrir con sustancias que son muy liposolubles, o son que tienen una bastante liposolubilidad. Y siempre se pone el ejemplo de algunos anestésicos. Algunos anestésicos
inclusive el tiopental, que es un barbitúrico con efecto anestésico importante, que se utiliza en anestesia general, es un buen ejemplo de esto. Pero, por ejemplo, el tiopental pues tiende a difundir, lógicamente, cuando se inyecta endovenoso para producir la anestesia. Y lógicamente, como el cerebro recibe una gran cantidad de sangre, pues va a parar una gran cantidad de este anestésico allí al tejido cerebral. Y lógicamente, cuando difunde hacia el tejido cerebral, pues va haciendo el efecto depresivo que hace que el paciente caiga en anestesia. Pero esto hace con que vaya una gran cantidad de esto que está entrando, se vaya hacia acá. Y lógicamente aquí se logra una saturación muy rápida con este medicamento, ¿verdad? El tejido adiposo, al mismo tiempo que está ocurriendo esto, está recibiendo muy poquita cantidad y por tanto su saturación va siendo lenta. Pero ¿qué pasa? Que el tejido adiposo tiene una gran cantidad de grasa y ahí se disuelve y se queda demorado, retenido, este poquito que está acá. Cuando ya están pasados unos minutos o un tiempo considerable de esta saturación, sucede que aquí comienza a bajar la concentración en sangre, de este fármaco y ahora hay más concentración en el cerebro, que fue el que acaparó la mayor cantidad, y empieza a difundir del cerebro a la sangre ahora el fármaco. Y vuelve a haber una mayor cantidad, y esta mayor cantidad entonces encuentra alojamiento en el tejido adiposo que va disolviendo y demorando y acumulando ahí al tiopental. Con el decursar del tiempo, pues va pasando la anestesia y todo este fármaco que va saliendo por aquí se distribuye poquito a poco y va a ir a parar al tejido adiposo. Y aquí se demora. Y cuando ya prácticamente no hay, que ya el paciente su sistema nervioso está ya desprovisto de cantidades importantes de anestésico, ocurre ahora que todo este anestésico que ha ido saliendo del tejido cerebral, del tejido nervioso, por gradiente de difusión hacia el plasma que había disminuido mucho, pues ahora sucede que ocurre que ha descendido en el plasma porque poco a poco se ha ido suministrando al tejido adiposo que lo retiene aquí. Y llega un momento en que en el tejido adiposo la concentración que se ha ido adquiriendo del fármaco disuelto en la grasa que hay allí llega a ser tan alta como ocurrió al principio aquí con el cerebro, ¿verdad? Y como esto sale de aquí muy lentamente y aquí está más bajito, ¿verdad? Porque ha ido a parar todo el que venía de aquí, viene ahora para acá y se queda demorado aquí. Aquí hay una mayor concentración. Entonces, por gradiente de concentraciones, poco a poco comienza a pasar del tejido adiposo a la sangre el anestésico, puesto que aquí hay mayor gradiente que acá. Y esto hace con que se demore el tiempo anestésico en el paciente más todavía. Eso ocurre, eso lo tienen que tener en cuenta los anestesistas también, cuando es una persona obesa que tiene un gran panículo adiposo y que se va a intervenir con anestésico y que hay que ponerle anestésico, lógicamente, pues este es un fenómeno que hay que tener en cuenta, puesto que el tiempo de recuperación de la anestesia pues puede ser un poco más prolongado, ¿verdad? Por este fenómeno. Entonces este efecto de depósito que ha ocurrido en el tejido adiposo ocurre básicamente con aquellos fármacos que son bastante liposolubles, como es el caso de los anestésicos también. No es el único, hay otros fármacos no anestésicos que también tienen estas mismas características y ocurre también este fenómeno, solo que no tiene esa repercusión general, puesto que no están afectando las funciones del tejido cerebral. Y bueno, podemos también señalar ahora otro punto que influye aquí en la distribución de los fármacos y es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica. ¿Saben ustedes que la barrera hematoencefálica es una barrera que hay a nivel del sistema nervioso, ¿verdad? Donde las neuronas, por ejemplo,
Si representamos una neurona aquí, las neuronas, pues, están rodeadas de glías, astrocitos. Los astrocitos, como conocen ustedes, son células de sostén y protección del tejido nervioso que tienen determinadas prolongaciones que van hacia las paredes de los capilares cerebrales. ¿Verdad? Y entonces, puede ser que un astrocito de estos tenga varios pies vasculares o pies chupadores que le llaman, que se dirigen, esas prolongaciones citoplasmáticas del astrocito se dirigen hacia el capilar. Y prolongaciones de estas, pues se expanden aquí por fuera de la membrana celular, creando como un estuche alrededor de la neurona. O sea que la neurona está aislada por las membranas astrocitarias de estas prolongaciones y el componente vascular, vamos a representar este vaso sanguíneo cortado así, vamos a verlo así, ¿verdad? Aquí vamos a tener célula endotelial, como saben ustedes, en el tejido cerebral las uniones entre las células endoteliales son muy firmes, muy cerradas, no hay poros, no hay poros. Las sustancias tienen que pasar por difusión, por pinocitosis, por transporte activo, tienen que atravesar la membrana y el citoplasma de las células endoteliales, porque aquí sí no hay poros, son uniones herméticas. Y vamos a representar entonces aquí las terminaciones astrocitarias, que llegan acá y forman como una especie de cubierta aquí, así. Así. De manera tal de que cualquier sustancia que tenga que pasar al tejido nervioso tiene que atravesar esto y tiene que atravesar la membrana astrocitaria también. Después que atraviese la membrana astrocitaria, tiene que viajar a través de las prolongaciones astrocíticas y a través de estas prolongaciones astrocíticas que van hacia las neuronas, es que llega, aquí está la neurona, ahí es que va a llegar entonces la sustancia que va a estar en contacto o va a difundir hacia el interior neuronal. Esta es indudablemente una barrera. Ahora, esta barrera hematoencefálica tiene características que no permiten que cualquier fármaco difunda hacia el sistema nervioso en condiciones normales, es rechazado. Tenemos algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, en el caso de la antibiótico-terapia, la penicilina, si esta barrera hematoencefálica está en buen estado, no está alterada por ningún proceso patológico, pues la penicilina normalmente que llegue por aquí es rechazada de nuevo y no entra al sistema nervioso, no llega a las neuronas, no llega al tejido cerebral. Es devuelta otra vez a la sangre porque no pasa la barrera hematoencefálica esta de las glías y los capilares cerebrales. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo es posible que si las penicilinas no pueden hacer eso, se puedan utilizar penicilinas en el tratamiento de las meningoencefalitis, que son infecciones del sistema nervioso? Pero es que eso es otra cosa. Cuando hay una infección del sistema nervioso, una meningoencefalitis, precisamente están las meninges inflamadas, están alteradas por el ataque infeccioso inflamatorio que hay y la permeabilidad de esta barrera hematoencefálica se altera y la penicilina pasa entonces al interior del tejido cerebral y por eso es que se puede utilizar para combatir una sepsis que haya ahí en ese territorio. Pero en condiciones normales, por ejemplo, si usted tiene una infección en la garganta y le están poniendo penicilina, pero la infección está localizada ahí nada más, usted no tiene que se haya diseminado al sistema nervioso ni mucho menos, esa penicilina que llega ahí, actúa en la garganta y lógicamente por la distribución que vimos va a llegar al tejido cerebral también, pero no va a entrar al tejido cerebral, va a ser rechazado por la barrera hematoencefálica. Y así tenemos distintos ejemplos que pueden ponerse
de cómo la barrera hematoencefálica interviene rechazando, ¿verdad?, o discriminando entre moléculas de fármacos que pueden pasar o que no deben de pasar. Inclusive con algunas otras sustancias, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, las sustancias de las neuronas de la sustancia nigra del sistema nervioso central producen dopamina como neurotransmisor. La dopamina deriva del aminoácido L-Dopa. En los pacientes parkinsonianos ocurre una muerte paulatina de las células estas que producen dopamina, de la sustancia nigra. Y entonces la cantidad de dopamina, de neurotransmisor, que llega al striatum en el sistema nervioso como neurotransmisor, pues está disminuida porque hay pocas neuronas. Entonces, no podemos resolver el problema suministrándole dopamina, porque la dopamina es un aminoácido que es derivado de un aminoácido que no atraviesa la barrera hematoencefálica, es rechazado. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que dar un precursor de la dopamina. Que sí atraviesa la barrera hematoencefálica, que es el aminoácido L-Dopa. La L-Dopa sí atraviesa la barrera, que es la dihidroxifenilalanina. Esta dihidroxifenilalanina sirve de metabolito, o sea, sirve de materia prima para que llegue a la neurona, porque esto sí atraviesa la barrera hematoencefálica, y al atravesar la barrera hematoencefálica viaja por aquí por la glía y llega a la neurona, y la neurona la convierte en dopamina. Y así, de esa manera, se puede suplir el defecto de dopamina en estas neuronas, en esta enfermedad, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo esta barrera hematoencefálica influye en dejar pasar algunas cosas, otras cosas no las deja pasar. Por tanto, como ven ustedes, el hecho de que exista barrera hematoencefálica es un factor más que interviene en la distribución de los fármacos. Aunque no lo he puesto aquí, debo de aclararles también de que, como ven ustedes, el índice de flujo sanguíneo de cada órgano y tejido es un factor primordial de inicio en este problema de la distribución y que depende del gasto cardíaco. Ustedes van a dar, en fisiopatología, van a dar la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una condición, un síndrome en el cual, por diversas causas, el corazón no puede mantener un gasto cardíaco adecuado a las necesidades de los distintos órganos y tejidos del organismo. Está por debajo generalmente de lo que requiere. Y entonces, lógicamente, eso hace con que se enlentezca y caiga la cantidad de flujo sanguíneo que llegue a distintos tejidos. Y por tanto, esto puede enlentecer, además se producen edemas, se queda demorado un poco el líquido extracelular en determinadas áreas, sobre todo en las extremidades inferiores, etcétera, por edemas que se producen, y lógicamente esto influye, este enlentecimiento influye, esta disminución del gasto cardíaco influye en que caiga el flujo sanguíneo y que por tanto esto haga con que se produzca una disminución en la distribución de los fármacos, pues se altere y no sea de la manera más adecuada. Señalo esto porque es importante, es un aspecto que van a estudiar ustedes también en fisiopatología, para que puedan ir viendo las interrelaciones que hay entre estas disciplinas. Bueno, yo creo que con esto, por lo menos, hemos agotado bastante bien los objetivos que queríamos señalar en cuanto a este tercer paso de la farmacocinética, que es la distribución de los fármacos. Posteriormente, entonces, iremos viendo otros pasos como es la biotransformación y finalmente la eliminación o excreción de fármacos.